Me parece una iniciativa, estas jornadas me parece una iniciativa muy buena y espero que se puedan repetir en futuros años, ya que acercar a los investigadores a vosotros, los estudiantes, que sepáis de nuestras experiencias es algo importante para vosotros. La verdad, si os digo, soy sincero, cuando recibí la invitación me quedé un poco extrañado. Vienes y cuentas tu experiencia en la investigación. Yo pensé, bueno, ¿qué tiene mi experiencia diferente a la de los otros? Y pensando, hay una cosa que es común a casi todos los investigadores, y es la movilidad. Ir de un sitio para otro, para seguir creciendo como investigador. En mi caso sí que es un caso atípico, y eso empieza desde los orígenes. Yo soy originario de este país, que está en los Pirineos, que es el Principado de Andorra, que esto es una foto del valle. Tenemos montañas preciosas, con lagos, tenemos pistas de esquí con una infraestructura muy bonita, pero no tenemos investigación. No tenemos investigación. Entonces, yo realicé mi bachillerato en Andorra, en el Instituto Francés, y cuando acabé, ¿ahora qué? Pues, como la gran mayoría de vosotros, pues me fui a la universidad. En nuestro caso podíamos decidir directamente España, Francia, teníamos acuerdos, yo decidí irme a Francia, me apetecía moverme a Francia, pero para estudiar ¿qué? En ese momento tampoco tenía muy claro, la verdad. Me gustaban mucho las ciencias, matemáticas, física, biología, química, pero también intenté entrar en arquitectura. Finalmente me decidí por lo que es lo que mejor se me da, que son las ciencias, y me fui a Toulouse, a la Universidad Paul Sabatier, en la que me licencié en bioquímica y química. En ese periodo fue cuando tuve mi primer contacto con la investigación, primero en los laboratorios de química orgánica y después haciendo lo que antes se llamaba la tesina. Ahora sea similar a lo que vosotros llamáis trabajo fin de grado. Y era un año en una estancia en un laboratorio en el que yo estudié cómo las proteínas entran dentro de la mitocondria, cuál es la maquinaria que reconoce esas proteínas y hacen que entre dentro de las mitocondrias. Fue algo que me gustó mucho en la investigación y en cuanto me licencié pues tenía claro que quería realizar la tesis doctoral. Recibí varias ofertas en Francia, pero en ese momento creí que mi ciclo en Francia ya había acabado y quería moverme a otro sitio. Después de los pasos generales para hacer el PhD o el doctorado, y esos son mis consejos, sería lo primero es encontrar una línea de investigación que os guste y que os apasione, porque vais a estar cerca de 4 años investigando un tema. El segundo es mirar dónde hacen ese tipo de investigación, mirar si en esos institutos tienen open positions y si no, por escribir al PI ofreciéndoos como candidato. Si están interesados, os van a invitar a una entrevista y tras la entrevista pues solo os queda rezar y que os cojan. En mi caso había varios problemas. El primero es pasé en varias entrevistas en diferentes sitios, pero una de las condiciones era sí, estamos muy interesados en ti, pero tienes que traer tu dinero propio. Yo, inocente de mí, me fui al gobierno de mi país, tuve un encuentro con el ministro de Educación, el cual, no de muy buenas maneras, me dijo que eso no tenía futuro, que la ciencia no tenía futuro y que mi país no iba a invertir ni un solo duro en mí. Finalmente, el que no tuvo mucho futuro fue él, que tras un año tuvo que dimitir. Entonces, otro problema es que antes, cuando estudiabas en un país extranjero y queríais ir, por ejemplo, a venir aquí, tenías que homologar el título. Y homologar el título era perder cerca de un año, porque se reunían 1 o 2 veces. Ahora, gracias a Dios, ha cambiado y las universidades te pueden ofrecer el título. Yo durante ese tiempo pasé una entrevista aquí en Bilbao en el laboratorio del profesor Félix Goñi, en el que me dijo, bueno, pues durante ese año puedes entrar a trabajar en mi laboratorio, en este proyecto, tendrás ayuda de un famoso banco para que puedas pues, pagarte la estancia y la alimentación, etc. Otro problema que encontré aquí es que ese famoso banco no me pagaba. Yo llamaba
bastantes veces. Ellos me decían que sí, pero el primer pago llegó 6 meses después de haber empezado. Entonces, si pude seguir es gracias al apoyo de mi familia, ¿no?, de mis padres. Una vez que conseguí mi homologación, como estaba contento con lo que hacía y el instituto y evidentemente mi supervisor también estaba contento conmigo, pues empecé mi tesis. La realicé en la unidad de biofísica y la molécula estrella de mi tesis era la ceramida. Evidentemente, cuando empiezas la tesis es un poco como este cartoon, ¿no? Estás un poco perdido. Vosotros la ceramida igual os suena por algunas cremas milagrosas que tienden a rejuvenecer la piel, pero en sí este lípido es un lípido bioactivo muy importante porque una vez se genera, pues activa varias vías de señalización que acaban en la muerte celular muchas veces. Es por eso que en muchos estudios cancerígenos se estudia intentar los efectos de este lípido para poder matar a las células tumorales. Un efecto apoptótico es un efecto anticancerígeno. En mi caso, yo me centré en estudios biofísicos, desarrollé nuevas técnicas para medir el movimiento dentro de la membrana de lípidos que se encontraban en la monocapa externa a la interna, y una vez había puesto a punto esos métodos, pues mirar si, o añadiendo externamente o generando ese lípido dentro de la monocapa externamente, si ese lípido es capaz de inducir esos movimientos y activar diferentes vías de señalización. Una vez que completé mi PhD, pues bueno, el siguiente paso dentro de la carrera científica es el postdoc. Aquí mi principal consejo es que estéis convencidos de que queréis hacer el postdoc. Yo en mi caso, en ese momento tenía algunos problemas personales, no estaba muy convencido y me acuerdo que haciendo una entrevista para un centro, para una plaza de técnico, tras llevar 5 minutos hablando con la persona que realizaba las entrevistas, esa persona me paró y me dijo: vale, tú no estás hecho para este sitio, no estás hecho para este trabajo, te tienes que ir fuera a hacer un postdoc. En ese momento te quedas un poco alucinado por lo directa que fue esa persona, pero le doy las gracias porque realmente era el empujón que necesitaba para decidirme a ir fuera. Después, importante, ¿qué queréis investigar? ¿Queréis seguir en diferente topic? Una vez ya sabéis que queréis fuera, ¿queréis seguir en el mismo topic o cambiar el topic, la línea de investigación? Yo en mi caso quería cambiar, quería hacer biología celular, algo más unido a biología celular. Tienes que mirar para si hay open positions, contactar con el PI, si está, enviarle tu currículum y tal. Si está interesado en ti, te va a invitar a que des una charla, que conozcas a su grupo, hables con su grupo y a que hagas un proyecto de investigación. Y finalmente, pues encontrar financiación. Eso puede ser o por becas individuales o por dinero, proyectos asociados becas asociadas a proyectos o dinero asociado a proyecto. Aquí otra vez cogí mis maletas y me fui para Alemania. Me fui para Heidelberg, esta preciosa ciudad que es puntera dentro de la investigación. Hay muchos centros de investigación punteros, muy buenos, y básicamente cualquier idea que tengáis la podréis realizar en cualquier centro. En mi caso estuve 6 años, estuve en el Biochemistry Center bajo la dirección del profesor Felix Wieland. Evidentemente pedí muchas becas, tuve suerte, pude hasta renunciar a unas cuantas, y la que más me interesaba, que es me dieron una FEPS, pues la persona que llevaba en ese momento las becas no era un científico, era un funcionario. Entonces, como ya había pedido otras becas, esa persona pues me paró la financiación porque no entendía por qué había pedido otras becas. Tras 15 días hablando vía mail y al final por teléfono, le pude convencer que ese es el proceso normal. Tú pides varias becas porque son muy competitivas y es muy difícil que te las den. Al final pude empezar, estuve 3 años con esa beca y después, en el 2009 al 2012, estuve 3 años contratado por un proyecto en el cual era investigador principal junto a mi jefe Felix Wieland. El proyecto era investigar cómo lípidos específicos dentro de las membranas son capaces de ayudar a formar las vesículas y regular el tráfico intracelular. Tráfico intracelular. Estos 3 investigadores lograron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del 2013 gracias a sus aportaciones a entender la compleja maquinaria de tráfico intracelular. Yo, en mi caso, trabajaba con las Cop1 vesicles,
que fueron descubiertas por Jim Rodman y Felix Wieland, en las que juegan un papel determinante transportando material, proteínas, lípidos, RNA, del Golgi al retículo endoplasmático o dentro del Golgi. La idea que teníamos es que dentro de una capa que tienes 1000 especies diferentes de lípidos, había un lípido específico que podía interaccionar con una proteína de membrana que juega un papel determinante en la formación de las vesículas y que mediante esa interacción permitiría formar dímeros, que es un requisito indispensable para formar las vesículas. Para demostrar esto es bastante complejo, ya que la metodología que teníamos no nos permitía estudiar este tipo de interacciones dentro de la membrana, entonces volví a mis orígenes como químico y sintetizando precursores en los que hacíamos pequeños cambios, intentábamos engañar a la célula para que cogiera estos precursores, los tratara como si fueran lípidos endógenos y así podíamos estudiar la interacción lípido-proteína. Esto es para que veáis, todo lo que habéis aprendido hasta ahora os va a servir en el futuro. Vimos que era así, que había un lípido específico que interaccionaba y eso tenía un impacto tremendo en el trafficking. Y eso podéis ver en el desarrollo, por ejemplo, del cerebro de un zebrafish. Eso es normal, tiene su proteína, su interacción, tráfico normal. Cuando le pones una proteína, la proteína que no puede unirse al lípido, interrumpes el tráfico intracelular y empiezas a tener malformaciones. Y en muchos casos veíamos un solo ojo. Cuando estás tan contento con tus resultados, intentas enviarlos a las High Impact Factor Journals y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues ese es más o menos el proceso hasta que te lo aceptan. Es un poco exagerado, pero es más o menos así. Tienes que, en nuestro caso, como era algo muy novedoso, tuvimos que utilizar cerca de 8 métodos diferentes, 8 métodos desde química biológica, biología celular, biofísica, estructura, bioinformática, dynamic molecular simulations, y generalizar este dominio, demostrar que esa interacción ocurría en 48 otras proteínas. Una vez que lo publicamos, llega el siguiente paso. Acabas el postdoc y tienes que buscar una plaza de investigador principal. Aquí los consejos que os doy es, primero, saber lo que quieres. ¿Quieres ir a una institución top rate, en la que vas a tener mucha presión, o prefieres ir a una institución que no sea top rate, pero que te permita, gracias a tus cualidades, despegar? Luego, ¿queréis hacer solo investigación o queréis hacer investigación y docencia? Ser profesor. Eso es algo que tenéis que tener bastante claro. ¿Queréis ir a un sitio específico, un área o un país? Y una vez tenéis todo esto bien claro en vuestra cabeza, empiezas a mirar qué es lo que hay. Para eso, lo mejor es mirar los anuncios o por cartas que llegan a vuestro instituto o, si no, en algunas revistas, cartas como Cell, Nature y Science, creo que salen, pero yo os aconsejo que miréis sobre todo en Nature Jobs, que es una página especial para eso. Si encontráis alguna plaza que os interesa, pues tenéis que hacer una application. Y aquí lo mejor es siempre tener una buena primera impresión, ¿no? Tener todo lo que te pidan, pues tener una buena cover letter, un buen currículum. A veces te piden separatas de tus artículos y buenas cartas de recomendación. Si le interesa al instituto, os invitarán para que deis una charla. Tendréis varias entrevistas con diferentes investigadores del comité y después os toca esperar. Si están contentos y os hacen una oferta, os tocará negociar vuestra posición, vuestro empleo. Eso es, saber cuánto dinero vais a tener, negociar vuestro sueldo, cuánto vais a tener de espacio, si necesitáis equipamiento, si ese centro tiene equipamiento, etc. Yo, en mi caso, en 2012 fui seleccionado por Iker Basque en el programa de Iker Basque Junior. Ahora soy Group Leader, dirijo la unidad de química biológica celular en el Basque Center for Biophysics. Y la verdad es que el primer año lo perdí básicamente montando el laboratorio, entendiendo cómo funciona la universidad. Cada universidad funciona de forma diferente, cómo llevar los proyectos, básicamente cómo funciona, cómo pedir en materia inventariable, etcétera. Escribiendo grants, evidentemente, y haciendo selección de doctorandos y de técnicos. En el laboratorio lo que hacemos es
Utilizando los conocimientos que tenemos en química, utilizamos la química para diseñar moléculas que nos permitan responder a preguntas biológicas, sobre todo relacionadas con enfermedades. Eso, por ejemplo, es dentro de una célula todas las interacciones de proteínas de membranas con un lípido específico, lo podéis ver aquí. Aquí diseñamos una molécula que tiene afinidad por las células cancerígenas, entonces cuando pones esa molécula en vesículas que conllevan encapsuladas una droga, esa droga se libera más eficientemente en células tumorales. Y finalmente, esto es el cerebro, en un órgano, un cerebro de zebrafish, en el que en rojo se ve cómo se concentra un lípido específico durante el desarrollo, en este caso es en el adulto, el zebrafish adulto. En este caso, mi mensaje, como habéis visto en mi caso, habéis visto también en ECANE, nos hemos movido. Es esencial moverse para seguir creciendo como investigador. Vais a crecer como investigador, vais a conocer diferentes culturas, es por eso que somos nómadas modernos, pero sobre todo vais a crecer como personas. Y mi consejo es que no tengáis miedo a moveros y que animo y que esto es así. Esto os tenéis que mover para seguir creciendo. Nada más, daros las gracias y, por favor, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderos.